Bueno, mis queridos hermanos, ya saben que hoy tenemos un invitado muy especial. Nos conocimos hace poquito. Fue también un conocimiento fugaz en una charla de brasa y leña, que la verdad que estuvo muy rico. Pero creo que es importante para la iglesia de estos tiempos, en los que entendemos que son tiempos finales, donde a lo bueno se lo llama malo, donde a lo malo se lo llama bueno. Y creo que es importante también tener herramientas para poder comprender la situación en la que nos estamos moviendo, en este mundo en el que estamos. Así que creo que es de Dios, es algo por lo que estábamos orando en esta casa. Necesitamos gente que nos pueda hablar de estos temas, que nos pueda también dar luz a través de las escrituras acerca de estos temas. Y es importante, uno a veces como pastor en algunas cosas, en algunas áreas estamos limitados porque no lo sabemos todo. Creo que ustedes ya saben que no lo sabemos todo. Y que necesitamos también la ayuda de hermanos que aman a Dios, que son hombres y mujeres de Dios que nos pueden enseñar acerca de temáticas que a veces son un poco difíciles. Así que lo que les pido, mis hermanos, es que tengan el corazón, los oídos abiertos, que lo que no entiendan no lo juzguen, que podamos creer a la palabra de Dios, que es lo que tenemos que hacer como creyentes. Y segundo, cualquier duda que les pueda quedar, pues no se preocupen, después pueden hablar con nosotros, con los pastores, y intentaremos a la luz de las escrituras poder ayudarlos. Amén. Así que sin más, mi querido hermano Carlos Catarí, le damos un aplauso de amor como siempre en nuestra casa y esté en toda la libertad. Gracias por esa bienvenida, gracias por las palabras, gracias por la apertura y por el cariño. Y gracias por su atención. Gracias. A ver, nada más voy a abrir aquí un segundo. Ok. La primera pregunta que quiero hacerles es: ¿quién conoce acerca de mi historia? ¿Hay alguien que conozca acerca de mi historia? Una persona por allá. Bueno, te va a tocar escucharla 2 veces. Ok. Quiero compartirles un poco acerca de mi historia. Yo siempre deseo que nadie nunca se identifique con lo que yo viví. Es mi mayor deseo. Que nadie se identifique con lo que yo experimenté. Sin embargo, no es lo que ocurre siempre. Como pueden escuchar, soy venezolano. Tengo 10 años viviendo en Canadá. Sin embargo, nací en Barquisimeto, en Venezuela. La historia comienza desde muy pequeño. A los 5 años, a partir de los 5 años, comencé a vivir abuso sexual. Hay un punto acerca del abuso sexual, y es que el abuso sexual puede ser violento o puede ser manipulativo. El abuso sexual violento siempre produce una reacción evidente en el niño. El niño de 5 años comienza a orinarse la cama, comienza a manifestar actitudes extrañas y te das cuenta que algo le pasó. Sin embargo, el abuso sexual por medio de juegos no es igual. Juegan contigo, se ganan tu confianza, te tocan, juguemos al marcianito, al extraterrestre, tal cosa. ¿Cuántos lunares tienes? Mira los que yo tengo. Y allí se va ganando la confianza del niño, se le toca, se le estimula, se le activa, se le hace adicto a las sensaciones y luego se le abusa. Ese fue el abuso que yo experimenté desde los 5 años hasta los 12. No sé cuántas veces, más de 1000 veces. No fue una sola persona, fueron varios hombres. El asunto con esto es que yo nunca tuve desagrado por lo que estaba experimentando. Por lo tanto, me hice adicto al sexo con hombres desde muy pequeño. Al mismo tiempo, mi papá me rechazaba porque yo era muy afeminado. Y sabemos que en nuestras culturas latinas, el amaneramiento, el ser afeminado no es cosa que sea muy, muy aceptada. Por otro lado, mi mamá era la directora del colegio donde nosotros estudiábamos, pero era un colegio militar. Entonces imagínense ustedes, tenía el militar en la casa y el militar en el colegio. Toda esta combinación era una bomba de tiempo. Recuerdo que
a eso de los 12 años, estaba con mi papá en un taller mecánico, estábamos haciendo algo y un hombre, un amigo de él, se le acerca y le dice: ah, este es tu hijo, el que tiene cara de marica. Yo tenía 12 años. Yo me esperaba que mi papá le diera un trompazo a este hombre. Pero ¿qué fue lo que hizo mi papá? Me miró y me dijo: respóndele pues, di algo. Yo no dije nada, yo me sentí expuesto, yo me sentí humillado. Y mi papá sencillamente siguió hablando con este hombre como si no fuera importante. Recuerdo que cuando estábamos en el auto, él me pregunta de nuevo: ¿por qué no dijiste nada? Yo no dije nada, no le respondí. Pero dentro de mí, yo dije: ¿tú piensas que yo soy homosexual? Prepárate porque vas a ver al más homosexual que hayas visto en toda tu vida. Ese día se la juré. Sin que yo supiera muy bien cómo esto funcionaba, pocos días después me doy cuenta que cuando yo veo a otro hombre, con solamente una mirada, 2 miradas, ya yo podía reconocer que esa persona quería tener intimidad conmigo. Y sin conversaciones nos íbamos al acto. A los 12 años también descubro la pornografía homosexual, empiezo a consumir pornografía homosexual. A cuestión de los 15 ya me estaba prostituyendo con hombres. A eso de los 16 ya estaba abiertamente en discotecas de ambiente, había conseguido lo que era la comunidad LGBT. Me sentí finalmente a gusto porque conseguí un grupo de gente que me entendía, conseguí un grupo de gente que sentía como yo sentía y que me aceptaba. Porque a todas estas viví muchísimo bullying en la escuela. Mi nombre completo, de hecho, es Carlos Eduardo Catarí Angulo. Entonces, imagínense el chalequeo, imagínense el bullying. Imagínate tener apellido Angulo y aparte ser homosexual. Era intenso. Y finalmente, cuando estoy en esta comunidad, ahí me doy cuenta que soy aceptado. Al poco tiempo también entiendo que el riesgo de que mis primos menores o mis hermanos menores fueran abusados, el riesgo era alto. El riesgo era alto de que ellos vivieran lo mismo que yo viví. Y recuerdo que en ese momento decido hablar con mi hermana mayor, y le digo: mira, Carla, quiero confesarte que yo viví esto en toda la infancia y lo explico porque no quiero que pase con los más pequeños. Al mismo tiempo aprovecho y te digo: yo soy homosexual. Recuerdo que ella, llorando, me dijo: el que te abusó también intentó abusarme a mí, pero como yo no dije nada, vino contra ti. Y yo dije: ok, eso es lo que yo no quiero que pase. Ella, en su dolor, se lo contó a mi mamá. Yo no me atrevía, mi mamá era demasiado estricta. Y yo no se lo conté, sino que se lo contó a mi hermana. Y cuando mi mamá se acerca a mí, ella me pide perdón porque nunca se dio cuenta, y es por lo que les digo, porque nunca fue evidente. Sin embargo, ella me hace una pregunta, y esta pregunta me dio un golpe, pero quiso un antes y un después. Ella me dice: hijo, ¿y qué tal si nunca hubieses sido abusado sexualmente en la infancia? Es que serías homosexual. Yo no sabía la respuesta, nunca me había hecho la pregunta, pero la aceptaba. Porque yo decía: bueno, quizás, desde que tengo uso de memoria, siempre he vivido intimidad sexual con hombres. Tal vez, si eso no hubiese pasado, tal vez yo no tendría esto. O yo no sería así, o no sentiría de esta manera. Recuerdo que al tiempo empiezo a ir al psicólogo. Mi mamá me lleva al psicólogo para tratar el tema del abuso en la infancia. Y la psicóloga me dice: Carlos, sería interesante que tu vida no fuera el resultado de lo que otra persona decidió por ti. Y yo dije: ok, ahora sí, dije yo no quiero declararme algo en función de lo que otra persona hizo por mí. A partir de este momento yo decido que quiero cambiar, que no quiero ser homosexual. La psicóloga no estaba buscando eso. Ella lo que estaba buscando era ayudarme. Ella me quería llevar incluso a un periodo de latencia. Ella quería que yo no tuviera intimidad con nadie, con absolutamente ningún hombre, ni mujer, ni nada, para que yo pudiera como encontrarme. Sin embargo, en mi mente, yo estaba convencido que si yo no hubiese experimentado lo que yo experimenté, tal vez yo no sería homosexual. Y recuerdo que a los 16 años, esa homosexualidad que hasta ese momento parecía ser correcta para mí, se convierte en una homosexualidad indeseada. Dije, bueno, si lo que no quiero ser es homosexual y es una homosexualidad indeseada, pues tengo que forzarme a estar con mujeres y la solución tiene que ser una heterosexualidad forzada. Y me esfuerzo a estar con mujeres, lo peor que he podido hacer. Para mí, sexualmente hablando, una mujer y una silla era lo mismo. No había nada.
y me forzaba y tenía que pensar en hombres para poder estar con una mujer. Fue un desastre. A todas estas, ateo. No creía en Dios, hacía chistes acerca de Jesús. En la casa éramos católicos por tradición, pero realmente nunca me interesó Dios. Mi mamá era profesora de química, física, biología. En la casa teníamos un pensamiento bastante racional. Y para mí la idea de Dios era un sinsentido. Sin embargo, me había hecho yo una novia. Esta novia, a la pobrecita, pues yo le era infiel con hombres. Pero éramos novios en ese momento. Y recuerdo que fuimos un día al cine. Y estando en el cine, vamos a comprar los tickets por la única película que no habíamos visto, porque las habíamos visto todas, pero una película no la habíamos visto. Cuando voy a pedir las entradas, era un viernes, y me dice, no, las entradas están agotadas hasta el martes próximo. Y dije, wow, ok. Alguien nos escucha y nos dice, mira, a mí me sobraron 2 entradas, ¿las quiere? Yo le digo, pues sí. Y el muchacho me pregunta, ¿es que ustedes son cristianos? Y yo le digo, ¿qué es eso? Y me dice, y la que es mi novia le dice, no, somos católicos. Yo digo, sí, somos católicos. Yo no entendía nada. La película era La Pasión de Cristo. Pero tengan aquí, para mí La Pasión de Cristo es que era una película romántica de los romances de Jesús con sus mujeres. Porque era la pasión. Para mí la pasión era romántica. Hoy día entiendo que sí era la pasión de Jesús por su esposa, por nosotros. Amén. Sin embargo, en ese momento yo iba a ver una película romántica. Cuando yo entro a la película, era el estreno. Nadie hablaba todavía de la película. No había causado el impacto, ¿verdad? Yo entro a esa película y sin que nadie me explique, yo comprendo que Jesús hizo eso para darme una nueva vida. Nadie me lo explicó y ya yo estaba buscando una nueva vida. Yo quería una vida diferente a la que había vivido. Recuerdo que empiezo a hablar con todo el mundo, a comentarle a la gente, mira, tienen que ver esa película, tiene algo. Comienzo a evangelizar sin saber. Y resulta que un día hablo con una vecina, que por cierto está acá en Barcelona. Hablo con una vecina y le comento acerca de la película y ella es la primera persona que me dice, sí, Carlos, lo que viste en esa película es verdad, Jesús hizo eso por ti. Yo dije, ¿de verdad? Me dijo, sí, es verdad. Y eso está en la Biblia. En la Biblia. En cuestión de 3 horas, entre las 12 de la noche y 3 de la mañana, esa mujer me pasó de Génesis hasta Apocalipsis. Y me mostró a Jesús por todo el camino. Fue una cosa espectacular, bellísima, fue impresionante. Recuerdo que a los pocos días ella me dijo, el día que comprendas que Jesús y el Padre son el mismo, ese día vas a ver algo. Y yo dije, ok. Recuerdo que pocos días después estoy leyendo la Biblia y le digo a ella, Dulce, son el mismo, porque solamente un padre puede hacer eso por sus hijos. Y Jesús y el Padre son el mismo. Y cuando le estoy diciendo eso, abro la Biblia y caigo en el versículo que dice, porque el Padre y yo uno somos. Allí mi mente se abrió, tuve mi conversión, la Biblia cobró vida. Y les pregunto a ustedes, ¿quién acá, luego de tener un encuentro con Dios, la vida le ha cambiado? No fue mi caso. ¿Okay? Después de eso, todo fue peor. Todo fue peor. ¿Y por qué fue peor? Hasta este momento, yo estoy enamorado de lo que Jesús hizo por mí. Yo estoy enamorado de su sacrificio, estoy enamorado de su perdón, pero lamentablemente entré en una iglesia donde ahora me enseñaban lo que yo tenía que hacer por Dios. Me enseñaban que yo tenía que dejar el pecado en mis fuerzas, que yo tenía que obedecer a Dios en mi fuerza, que yo ya no tenía que ver pornografía, que ya no tenía que acostarme con hombres, que tenía que dejar a la novia, que tenía que, porque era un desastre, que tenía. Mientras más me enfocaba en no hacer o en cumplir los mandamientos que me daban, 1 Corintios 15, 56 dice, el poder del pecado está en el mandamiento. Mientras más me daban mandamiento de lo que no tenía que hacer, más lo hacía. Y más lo hacía. Y el pecado cobraba fuerza. Y cobraba fuerza. Y yo no entendía. Y entonces ahí vino un montón de comprensión errada acerca de la palabra. Y me decían, mira, ese es el aguijón como el aguijón de Pablo. Ese es la naturaleza pecaminosa. Ese es tu concupiscencia. Siempre vas a luchar con eso. Y yo decía, bueno, pero ¿y qué es esta nueva criatura? ¿Y qué es esto entonces? ¿Tengo que seguir luchando? Bueno, seguiré luchando. Yo me acuerdo que yo le pedí ayuda a los pastores. Yo oraba. Yo decía, Señor, antes yo quería cambiar sin conocerte. Y ahora conociéndote, pues, y sabiendo lo que la Biblia dice, pues más quiero que me cambie. Cámbiame. Y empiezo a orar, cámbiame. Tú eres todopoderoso, eres omnipresente, eres capaz de todo. Cámbiame, cámbiame, cámbiame.
Y mientras más le pedía, más me gustaban los hombres. Era contraproducente. Empecé a ir a terapias de conversión. Ahí está. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado está en el mandamiento. Recuerdo que comencé a hacer terapias de conversión. No sé si alguien ha escuchado eso. Eran las terapias donde me decían, bueno, vamos a restaurar tu heterosexualidad. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Y yo decía, ok, yo entiendo, pero a mí me gusta Adán, no me gusta Eva. y estuve yendo a las terapias y recuerdo que en una de esas me dijeron, mira Carlos, tu problema es que tú te identificas con los hombres solamente de forma sexual. Deberías ir a jugar fútbol y compartir con hombres en otra esfera para que entiendas. Y yo decía, este está loco. ¿Tú quieres que yo vaya a jugar con hombres que están todos sudados, golpeando sus cuerpos y que después vayan al vestuario? Tú no entiendes la adicción que yo tengo en mi mente. Pero querían que me forzara. Yo lo único de lo que salía yo convencido luego de salir de esas terapias era de cuán homosexual yo era. Yo salía, es que lo soy. Es que esto no tiene nada. No, o sea, sigo intentando, sigo buscando agradar a Dios, pero nada. Pasaron 3 años. Y a los 3 años, mi hermana, con quien yo tenía una relación súper fuerte, muere en un accidente de forma trágica. Esto a mí me llenó de ira contra Dios. Ya yo no decía, yo me acuerdo, yo decía, tú dices que eres amor, pero ¿dónde estabas en mi infancia cuando me abusaron? Tú dices que eres omnipresente, todopoderoso, ¿y por qué no evitaste que mi hermana muriera? Tenía 27 años. ¿Sabes qué? Yo me voy. Pero, a pesar de que me iba molesto, yo sabía que la Biblia era la verdad. Yo lo sabía. Pero nada conectado. Yo decía, yo sé que es la verdad, pero no conecto mi vida con la Biblia. Entonces, cuando de vez en cuando oraba, yo decía, bueno, como decimos los cristianos, hágase tu voluntad, Señor. Pero como yo estaba bravo, yo decía, haz lo que te dé la gana. De todos modos vas a hacer lo que te da la gana. Y así estaba, hasta que un día Él, con su amor, me trajo de vuelta. Sin embargo, digo yo, ok, me estás trayendo de vuelta, pero ahora tengo un ingrediente, tengo una pareja. Estaba en ese momento con un hombre, y un hombre que también quería salir de la misma situación en la que yo me encontraba, que también vivió abuso, que también estaba buscando ayuda. Y como nos sentimos como iguales, nos dimos la mano y dijimos, vamos a salir de esto juntos. Vamos a ayudarnos a salir de esto. Y en eso pasaron 7 años. Duramos más que algunos matrimonios. Y el caso es que buscamos ayuda. Recuerdo que íbamos a una iglesia, cambiamos de iglesia, ya no estaba en esta iglesia pequeñita donde estaba, sino que me fui a una iglesia de 5,000 personas, porque de esa manera yo podía entrar y salir y nadie se enteraba. Yo dije, doy mi diezmo, ya eso es, daba mi diezmo. Como dice, si se convirtió al diezmo. Bueno, yo decía, yo daba mi diezmo. Iba a la iglesia, yo decía, voy a la iglesia, doy el diezmo, voy a la oración, estoy con un solo hombre. Dije, algo de esto debe ser agradable para Dios. Algo, yo estoy tratando, algo. Así pasó el tiempo, me fui de Venezuela, nos mudamos a Canadá y en Canadá la relación no duró 1 año, se acabó la relación, caigo en una profunda depresión, me quiero matar, me quiero quitar la vida, estoy con el corazón roto, hundido en el pecado, hundido en las aplicaciones de encuentros sexuales, hundido en la pornografía, hundido en todo lo que te puedas imaginar, salvo droga. Decido viajar a Perú, estoy en Perú tratando de cambiar de ambiente y cuando estoy allá resulta que yo me acuerdo que yo subí a un edificio de 20 pisos y estando allá arriba yo decía, me voy a lanzar porque ya no puedo más con esto, pero cuando vaya cayendo yo le pido perdón a Dios, Dios me perdona, pero la gravedad no, y ¡pum! Listo, dije, negocio. Imagínense el absurdo que yo pensaba. Gracias a Dios no salté, aunque subí 3 o 4 veces, subí. Sin embargo, finalmente ocurre algo, y es que, estando allá en Perú, un día, estoy conversando con una pareja, ella es venezolana, él es italiano, y sin que ellos me estuvieran evangelizando, sin que ellos me estuvieran ministrando, sin que ellos estuvieran haciendo nada, yo podía ver la presencia de Dios en ellos tan fuerte. La presencia de Dios en ellos era tan fuerte, era tan evidente que ellos tenían una relación con Dios tan profunda que de mi corazón nació el deseo de conocer a Dios como ellos lo conocían. Yo dije, Señor, yo quiero conocerte como ellos te conocen.
pero yo estoy muy perdido, pero de todos modos me encantaría conocerte como ellos te conocen. Ellos te conocen de una manera que yo no te conozco. Y no me estaban evangelizando. A los pocos meses vuelvo a Canadá, ya estoy quebrado, no tengo dinero, estoy mal en todos los sentidos. Una familia venezolana en Canadá me recibe en su casa, y si no me recibían yo hubiese sido un indigente. Ellos me reciben en su casa y me dan un espacio en el sótano. A ver, aquí hay muchos inmigrantes. ¿Quién ha dormido en colchón inflable? ¿Y qué le pasa al colchón inflable? Se desinfla. Eso duele la espalda, duele el pecho, duele la costilla. Es horrible. Y ahí estaba yo, en ese sótano, en ese colchón inflable que se desinflaba, con las bolsas de mis pertenencias en bolsas negras. Yo decía, ¿qué es mi vida? ¿Qué desastre es mi vida? A los pocos días era fin de año y estaba yo festejando con la familia, y en eso alguien se me acerca. Recuerdo que ese mes de diciembre, si yo había conocido pecado y yo había hecho cosas, ese mes de diciembre fue todavía más abajo. Todavía, o sea, al nivel que ni se imaginan, ahí llegué. Y probé droga por la primera vez y comprendí por qué la gente se engancha. Yo en ese momento que probé eso, yo dije, uy, pero es que se me olvidaron las preocupaciones. Es que todo se puso como tan alegre de repente. Quiero más. Porque yo estaba muy mal por dentro. Estoy en la fiesta de fin de año y llega, estoy en una conversación y hay un señor que es amigo de la iglesia, amigo de la familia donde estoy, él es cristiano, y en un momento dado él me dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. El problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando él me dijo eso, a mí hubo dos cosas que me impactaron. Uno, sentí la presencia de Dios en él. Sentí que Dios me estaba hablando. Y yo decía, pero ¿cómo me puedes hablar si me encuentro tan lejos? Allí comprendí que su amor por mí era superior a mi pecado. Eso me conquistó. Y segundo, entendí que Dios me estaba diciendo, te quiero ayudar, pero tú no me dejas, porque el Señor de tu vida eres tú, no soy yo. Recuerdo que a los días me fui a encontrar con otro hombre y salí de su casa como a las 7 de la mañana, antes de que llegara su pareja, y me siento peor que una prostituta porque es que ni dinero cobraba. Y salgo de su casa y voy caminando a menos 24 grados, porque estamos en Canadá en invierno, voy caminando hacia el metro y en ese momento yo levanto la mirada y digo, Señor, ¿sabes qué? Se acabó. A partir de este momento ya no me importa si voy a ser homosexual, asexual, heterosexual, de todos modos destruí mi vida. Lo pongo a un lado, ya no me importa lo que vaya a pasar conmigo, quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Era la primera vez en mi vida que yo le decía a Dios, no me importa si me cambias o no. No me importa lo que vaya a pasar conmigo. No me importa si me bendices o no. No se trata ahora de mí. Quiero conocerte a ti. Quiero seguirte a ti. Amén. Mateo 16, 25. Este versículo se repite 6 veces en los evangelios. 6 veces el Señor Jesús dice esto. El que quiera porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, él pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice ahí? La hallará. Yo no sabía que haberme enfocado en el deseo de cambiar durante tantos años, lo que hice fue hacer un ídolo de mi deseo de cambiar. Mi deseo de cambiar mi orientación sexual era un ídolo. Yo buscaba a Dios para que me cambiara, no lo buscaba a Él por quien Él era. Yo lo buscaba para que me bendijera mi vida, para que cambiara mi vida, para que transformara mi vida, para ser heterosexual, para tener una esposa, para tener hijos, para agradar a mi familia. Mi vida. ¿Y qué pasó? La perdí. Pero ese día, sin saberlo, finalmente puse mi vida a un lado para seguirlo a Él. Y como Él es fiel a su palabra, 3 días después, tuve un milagro y aquello que me había gobernado durante toda mi vida, desapareció. Pero desapareció en un segundo. En un segundo después de 15 años luchando. 15 años en mis fuerzas luchando, pero en un segundo desapareció. Pero desapareció cuando ya yo no lo estaba buscando, cuando ya no me interesaba, cuando lo que me interesaba era conocerlo. Recuerdo que estaba viendo unas prédicas en casa de la familia donde estaba. Ellos estaban viendo unas prédicas, perdón. A mí no me interesaba escuchar prédicas, máximo escuchaba 30 minutos.
Sin embargo, yo escuchaba unas prédicas acerca de Dios y de las características de Dios, y yo como ahora quiero conocer a Dios, me pongo a escuchar las prédicas también. Y yo dije, wow, esto está interesante. Me voy a la habitación y comienzo a escuchar prédicas y paso 7 horas escuchando prédicas. 7 horas, hasta las 3 de la mañana escuchando prédicas. En un momento dado, el pastor que estaba escuchando habló de 2 cosas que yo nunca había escuchado antes. Él habló de la alineación y él habló, voy a hacer un paréntesis, lo que voy a compartir con ustedes es mi testimonio, es mi historia. Esto no aplica para todo el mundo, no generalicen, esto fue lo que me pasó a mí. ¿Okay? Allí el pastor habló de la homosexualidad como un espíritu. Yo nunca había escuchado eso, nunca en mi vida había escuchado eso. Sin embargo, él lo dijo allí y yo dije al final de las 7 horas de prédica, yo dije, yo voy a hacer un híbrido aquí, voy a mezclar las 2 enseñanzas y yo voy a hacer una oración. Y me acosté y dije, Señor, en el nombre de Jesús yo alineo mi cuerpo a mi alma, mi espíritu, Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús yo echo fuera este espíritu de homosexualidad que quiso destruirme toda mi vida. Restauro el diseño original por el cual tú me hiciste y oro por mi esposa y por mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Pero yo digo, ¿pero de dónde salió esta oración? Yo digo, ¿de dónde? Amén, amén. Yo dije, ¿de dónde salió esta oración? Sin embargo, lo que me impresionó primero allí fue que sentí como si un switch me pasaron en el pecho. Un switch, como que se pasaron la llave. Y yo dije, aquí pasó algo. Agarro mi teléfono, que era una biblioteca de pornografía homosexual, y me doy cuenta que cuando veo, no siento nada. No siento nada. Inmediatamente en que me doy cuenta que no siento nada por la primera vez en mi vida, escucho la voz de Dios decirme, ahora ve y cuenta todo lo que yo hice por ti. Amén. Pero fíjense de algo. Lo hizo cuando ya no me importaba. Haz del Señor tu deleite y Él dará los deseos de tu corazón. Pero ¿qué pasa? Nos enfocamos en los deseos del corazón. Él dice, no te enfoques en tu corazón, me encargo yo, tú haz de mí tu deleite. Enfócate en mí. Y yo me encargo de tu corazón. Pasé años luchando en mis propias fuerzas por cambiar, pensando que lo que Dios quería de mí era que yo cambiara. Y luego entendí, a partir de este momento, que Dios no estaba buscando mi cambio. Lo que Dios quería era mi corazón. Y lo mismo es con ustedes. Amén. Luego de eso, recuerdo que me fui a encontrar con mi ex, le comenté lo que viví, porque él también quería salir de allí, le comparto, le dije, mira lo que me pasó, ocurrió esto, y él, a pesar de que habíamos terminado, siempre que nos encontrábamos teníamos intimidad, y él allí lo que hizo fue llevarme a la habitación y me usó, por decirlo así, para no entrar en detalle. Cuando esto ocurre, yo siento asco. Una cosa es no sentir deseo cuando veo fotos, y otra cosa es sentir asco de lo que estoy haciendo. Yo en ese momento sentí asco y dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Esto es sexo por el lado de la salida. Esto no tiene sentido, qué asco. Yo dije, no. Le dije, mira, yo creo que lo que había en mí era un espíritu impuro y lo que estaba allí salió porque esto que estoy haciendo no tiene sentido. Asco. ¿Sabes qué? No pertenezco más al equipo, me voy, chao, no nos vemos. Y él quedó impactado. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hasta ese momento yo había tenido intimidad con más de 600 hombres durante toda mi vida. Y era la primera vez en mi vida que me daba asco lo que estaba haciendo. Yo dije, bueno, la palabra dice que si un espíritu sale, va y busca 7 más y los trae de vuelta. Yo no quiero eso. Y repito, esta es mi historia. Esto es lo que yo vi. No quiere decir que todo el mundo anda en la calle endemoniado. Esto era lo que yo viví, ¿ok? Yo dije, yo no quiero que esto me pase. Me voy a llenar de la palabra. Señor, te rindo mi mente. Ya yo no te discuto. A partir de ahora, ya yo no soy mi Señor. Te dejo a ti ser Señor. Lo que tú digas en la palabra acerca de mí, me lo voy a apropiar. Amén. A partir de ese momento comencé a estudiar y estudiar. Quería conocer más a ese Dios que me amaba a pesar de mi pecado. Quería conocerlo más profundamente. Y comienzo a profundizar en la palabra. Una de las cosas en las que profundicé, que fue para mí una de las más importantes, fue el perdón de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca del perdón de Dios? Hasta el cansancio, ¿cierto?
Yo imaginaba que el perdón de Dios es que Dios me había perdonado de toda mi lista, de mi rollo de pergamino de pecados. Yo pensaba que Dios me decía, te perdoné todo esto, pero no lo hagas de nuevo, ¿eh? Te perdoné, pero no lo repitas. Vete y no peques más. No me vuelvas a caer en esto. Así yo veía que Dios me hablaba. Ese era mi concepto que yo tenía. El problema con pensar que Dios te perdona y que te mantiene la lista aquí como apuntándote lo que no vas a hacer, lo que no debes hacer, o lo que tienes que cambiar, o lo que tienes que hacer. El problema es que esto te crea una conciencia de pecado. Entonces, yo miraba bien lo que yo no quería hacer y decía, no quiero hacer esto, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar, y terminaba pecando. ¿Cuántos aquí tenemos cosas que hemos hecho, de las cuales nos avergonzamos y que no quisiéramos que nunca nadie las conociera? ¿Cierto? Todos hemos hecho algo que no quisiéramos que nunca nadie supiera. Un pecado, un error, una transgresión, algo hemos hecho que no quisiéramos que nunca nadie supiera, pero sabes que está allí en tu mente, ¿cierto? Y de vez en cuando viene a fastidiarte, ¿cierto? Ok, vamos a ir a Mateo 26, 28, por favor. Resulta que ver el perdón de pecados, como que Dios me decía, te perdoné, morí por ti, pero no vuelvas a hacer eso. Verlo de esta manera, a mí de una u otra manera me ató al pecado. Sin embargo, dice Jesús acá, porque esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión allí es perdón. Vamos a ir a Hechos 26, 18. Remisión es perdón. La sangre fue derramada para remisión de pecados, para el perdón de los pecados. Ahora aquí vemos en Hechos 26, 18, donde Jesús le dice a Pablo, Jesús se le aparece al apóstol Pablo y le dice, es como que le dice, te llamo para que los traigas a ellos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, se me perdió, para que reciban el perdón de pecados y herencia con los santificados. Fíjense que la palabra que dice allí, perdón, nada más quiero que hagan referencia a la palabra perdón. La palabra que dice allí perdón, en griego es áfesis. Áfesis no es solamente te perdoné y te taché la lista, no la vuelvas a hacer. Áfesis quiere decir perdonados dejándolos como si nunca hubiesen cometido lo que cometieron. Entonces, ese fantasma que te dice aquí, mira lo que hiciste, te está apuntando a que veas lo que tú hiciste. Pero Dios te está diciendo, no veas lo que hiciste, ve lo que yo hice. Te dejé como si nunca lo hubieses hecho. No porque no lo hicimos todo, sino porque Jesús lo llevó sobre él. Amén. Porque él, siendo inocente, murió como culpable para que nosotros, siendo culpables, viviéramos como inocentes. Amén. Entonces, si ya yo no le discuto a Dios, y si Dios dice que Él me perdonó y me dejó como si yo nunca hice nada, entonces yo lo acepto. Digo, Señor, tú lo dices, ya yo no soy mi Señor. Si tú lo dices, yo te creo. Amén. Para mí, después de todo lo que les acabo de contar, la cantidad de vergüenza, culpabilidad, acusación que yo tenía en mi mente era extrema. Era demasiado grande. Pero Dios me estaba diciendo ese día, hijo mío, quiero que te veas como yo te veo. Recibe mi perdón, que te dejé como si nunca lo hubieses hecho. ¿Qué acusación, qué condenación puede haber ahí? Amén. Otro de los puntos importantes, no sé si vamos a tener la pantalla, es que siempre me decían, Carlos, tienes que luchar contra tu naturaleza pecaminosa porque la naturaleza pecaminosa te lleva a pecar. Y yo decía, bueno, pero mi vida antes del cristianismo era más fácil. Sin embargo, hay algo aquí que yo no había comprendido acerca de la naturaleza pecaminosa. En 2 Corintios 5:17 dice que si estamos en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Ok. ¿Y esta nueva criatura de qué está hecha? ¿Cuál es la sustancia con la que fue creada esta nueva criatura? Espíritu. Para Dios darnos su naturaleza, para Dios darnos esta nueva criatura, para crearnos de nuevo, tenía que quitar la antigua. Deuteronomios 36. En Deuteronomios 36 el Señor hace una promesa.
El Señor mismo, Él dice, voy a hacer algo en ustedes. ¿Ok? Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Dice que Él circuncidará o que nosotros circuncidaremos. Sabemos que la circuncisión es cortar la carne del miembro, pero acá está diciendo que va a cortar la carne del corazón. Esta promesa tiene cumplimiento en Colosenses 2:11. Colosenses 2:11, el Señor está informándote, no dándote una orden, te está informando de algo que Él ya hizo en ti, si tú le has creído. Dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, es decir, no es una circuncisión física, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Cristo. Otras versiones, Nueva Traducción Viviente, dice, al echar de ustedes la naturaleza pecaminosa en la circuncisión del Cristo. Es decir, todos los años que luché contra la naturaleza pecaminosa, lo hice porque no conocía esta verdad. Dice la palabra, lucharán y la lucha los hará libres. Dice, conocerán la verdad y la verdad, si hay áreas en las que estás luchando, no es porque tengas que seguir esforzándote, es porque te falta verdad por creer. Esto es con respecto a la naturaleza pecaminosa, pero acabamos de hablar que si estamos en Cristo Jesús somos una nueva criatura, ¿cierto? Ok, vamos a ir a 1 de Juan 3:9. 1 de Juan 3:9 para mí es uno de los versículos más impactantes acerca de la nueva naturaleza. Allí, cuando yo leí este versículo, yo pensaba que Dios me estaba dando una orden, me estaba diciendo, yo pensaba, naciste de mí, no puedes seguir pecando porque naciste de mí, tienes mi naturaleza y no puedes seguir pecando porque tienes mi simiente. Así lo veía yo. Sin embargo, ahí dice otra cosa. Ahí dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios no te está dando una orden, te está dando una información, te está dando una afirmación, de hecho. Te está dando a conocer algo que Él ya hizo. La palabra allí, simiente, en griego es esperma. Dios te está diciendo, el que es nacido de mí no practica pecado porque mi esperma o mi genética está en él y no puede pecar. ¿Cuánto pecado hay en la naturaleza de Dios? No hay pecado. Y Dios te está diciendo, si creíste en Jesús, te cree de nuevo y te cree con mi naturaleza. Aquí todos somos seres humanos porque nuestros padres son elefantes. Un elefante produce elefante. Un humano produce humanos. Un perro produce perros. No somos el producto de la genética con la que fuimos creados. Esto tanto para el mundo físico como para el mundo espiritual. Si creíste en Cristo Jesús, Él te hizo de nuevo, naciste de Él y Él te creó con su propia genética. Amén. Lo único que Dios quiere es que tú le aceptes esta verdad sin discutirle. Que tú creas en lo que Él hizo por ti. ¿Quiere decir esto que entonces no vamos a pecar nunca? Claro que no. Pecamos. Sin embargo, sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitas. En el espíritu ocurrió esta verdad. En el espíritu fuimos perdonados y nacidos de nuevo. En el alma todavía necesitamos renovar nuestra mente y creer esta verdad. Ese es el trabajo del cristiano, la renovación de nuestra mente. Creer lo que ya es una verdad en el espíritu y vivir según esa verdad. Y el cuerpo va a seguir. Gálatas 5:16 nos indica que hay algo que va a ocurrir y que va a luchar contra nosotros. Y ese algo ya no es la naturaleza pecaminosa, es la carne. La carne es como un parásito que está pegado allí, eso va a estar allí todo el tiempo. Cuando yo me he mantenido creyendo esta verdad, que Él borró mi pasado y que Él me hizo de nuevo con su propia naturaleza, cuando esto ocurre, cuando dice aquí, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagad los deseos de la carne, cuando esto ocurre, que la carne viene a hablarte, que la carne viene a decirte, vuelve para atrás, retorna. Cuando la carne me dice eso, yo le digo, lo siento,
según Dios, yo nunca he estado ahí, y según Él, mi nueva naturaleza no produce ese deseo, así que te callas. Yo no estoy luchando en mi fuerza. Yo lo que estoy es descansando en lo que Él hizo por mí. Fue Él el que lo hizo. Dice, manténganse en el Espíritu, anden en el Espíritu, marchen en el Espíritu. Eso es diario. Si te mantienes creyendo lo que es una realidad espiritual, no vas a seguir los deseos de la carne. La carne te va a hablar, te va a hacer sentir. No dice los pensamientos, dice los deseos. El deseo se siente desde los pies hasta la cabeza. Pero allí, cuando el deseo llega, en lugar de dudar, en lugar de poner en duda la verdad por causa de lo que sientes, pon en duda lo que sientes por causa de la verdad. Y te vas a dar cuenta cómo podrás caminar en victoria. Una victoria que no está en tu fuerza, que solamente está en reposar en lo que Él ya hizo por ti. Efesios 6:16. Efesios 6:16 es para mí un pasaje espectacular. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar algunos dardos de fuego del maligno. Pero ¿por qué parece que no son todos? ¿Por qué parece que hay unos que entran? ¿Cierto? Porque hay una acción allí. Dice, tomad el escudo de la fe. No dice, yo te lo voy a dar. Dice, agárralo. La fe, el escudo de la fe no es creer en Dios. ¿Cuánta gente cree en Dios? Ajá. Creer en Dios, hasta el diablo cree en Dios. Eso no cambia nada. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Ellos no tienen un destino diferente por creer en Dios. Lo que realmente cambia tu vida es creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios a creerle a Dios. Cuando tú le crees a ese perdón tan grande que hizo sobre tu vida, cuando tú le crees que Él ya arrancó esa naturaleza de pecado y que te dio la suya, cuando tú le crees que eres una nueva criatura, cuando tú le crees que Él ya hizo la obra por ti, vas a comenzar a caminar en la verdad. Y de hecho, no lo vamos a poner. En Gálatas 5 hemos escuchado acerca de las obras de la carne y los frutos del Espíritu, y el fruto del Espíritu, ¿cierto? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne siempre, cuando la carne te habla, busca que tú pongas en acción algo. Pero el fruto del Espíritu, acá tenemos muchos árboles de naranja, ¿cierto? ¿Ustedes han visto alguna vez a un árbol de naranja empujando para parir naranja? ¿Quién ha visto un árbol trabajando para producir naranja? A los olivos trabajando para producir aceituna. ¿Qué hace un árbol para producir fruto? Se alimenta del agua. Se alimenta del agua. El agua para nosotros es la palabra. Y el Señor te dice, si tú te alimentas de mi palabra, si tú reposas en mi palabra, los frutos saldrán solos. Son frutos. Tu vida mostrará frutos de arrepentimiento si crees en lo que yo hice por ti. Allí está la clave que yo conseguí para salvarme de todo ese desastre de vida que yo tuve. Cuando dejé de forzarme para reposar en lo que Él había hecho por mí. ¿A qué punto es importante para Dios que reposemos? ¿A qué punto es importante que descansemos en lo que Él hizo? Que incluso Romanos 9:13 es un versículo que dice algo que a mí nunca me gustaba, porque no lo entendía. Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Yo leí ese versículo y decía, pero ¿cómo es que tú eres amor y que eres bueno y que tienes planes de bien para nosotros? Y ahí estás diciendo que a uno de los bebés dentro del vientre ya lo rechazabas y al otro lo amabas. Si no conocen la historia, aquí está hablando de Raquel, que estaba embarazada de mellizos. Y él está diciendo, antes de que los mellizos nacieran, a uno amé y al otro rechacé. ¿Es que esto es justo? Díganlo, yo sé lo que piensan. ¿Es justo? No, no es justo. Sin embargo, lo que Dios estaba diciendo ahí no era eso. Y hoy día lo comprendo. Un día yo le pregunté al Señor que me mostrara más y no recibía respuesta hasta que un momento me despertó a las 3 de la mañana y me mandó a leer allí. Y me fui a leer y cuando estoy leyendo, yo digo, bueno, Señor, leí todo el capítulo y no entiendo nada. Te sigo viendo aquí como un poco injusto, que estás diciendo prácticamente a este lo amé, a este lo odié, a este va para el cielo, a este va para el infierno. No veo más nada. Decido irme a Génesis 25
a partir del versículo 24. Génesis 25, 24. Me voy a la historia donde aparece Esaú y Jacob por la primera vez. Vamos a leer juntos, dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. ¿Quién conoce esta historia? ¿Sí? Ok. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. ¿Seguimos? Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Eso quiere decir agarrándole el tobillo. Agarrándole el tobillo a su hermano. Salió el primero y el segundo estaba ahí agarrándole el tobillo. Y fue llamado su nombre Jacob. Jacob quiere decir suplantador, el que reemplaza, el que roba. Porque ¿qué es lo que quiere decir esto? Que Esaú, por ser el hermano mayor, legalmente le correspondía la bendición del primogénito. Él tenía derechos legales de bendición que al segundo no le correspondían. Pero aquí sale el segundo queriendo robarle, queriendo suplantarle. Siguiente versículo. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Fíjense ahí, el primero se esforzaba, ¿cierto? Y el segundo, tranquilo, relajado, no haciendo nada. Estaba ahí en la casa haciendo lo que no le correspondía, eso estaba ahí reposando. Jacob reposaba, Esaú se esforzaba. Siguiente. Dice: y guisó Jacob un potaje, porque se la pasaba en la casa, guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, ¿cómo? Porque Esaú trabajaba mucho, ¿cierto? Y el otro estaba en la casa, cocinando. Siguiente. Dijo a Jacob Esaú: te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Siguiente. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Le dijo: véndeme en este día los derechos de hijo mayor. Yo quiero tener tu bendición, véndemela. Pero él no le correspondía. ¿Y qué hizo Esaú? Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Siguiente. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Quiero dejar el versículo allí. Cuando Esaú aceptó darle los derechos que por ley le correspondía, Jacob aprovechó, aceptó y selló la transacción. ¿Con qué selló la transacción? ¿Qué dice allí? Con lentejas y con pan. ¿Quién se acuerda de qué color eran las lentejas? Rojo y pan. ¿Qué representa el rojo? La sangre. Y el pan, el cuerpo. Lo que está diciendo Dios allí, realmente lo que entiendo, lo que me mostró, es que Jacob representa la gracia. Jacob representa aquel que recibió lo que no le correspondía por reposar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Jacob recibió lo que no le correspondía por medio de rojo y pan. Y allí el que no hacía nada recibió el derecho del que hacía. El que no hacía nada recibió el derecho del que se esforzaba. El que reposaba recibió lo que le tocaba al que estaba por ley, al que por ley le correspondía. Cuando Dios dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, está diciendo: a los de la gracia amé, a los del esfuerzo rechacé. A los que descansan en lo que mi hijo logró por su sangre y por su cuerpo, a esos acepto. Y a los que se quieren seguir esforzando, lamentablemente nunca van a llegar. Dios lo que quiere es que reposemos. Cuando Él se presenta diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios está diciendo: yo soy el Dios de Abraham. ¿Abraham qué significa? La fe. Isaac, la promesa. Y Jacob, la gracia. Él está diciendo: yo soy el Dios de la fe, de la promesa y de la gracia. Soy el Dios que por fe trae la promesa que es por gracia. Lo único que quiero es que descansen en lo que por gracia yo les he prometido.
Lo único que quiero es que reposen, que sean como Jacob, que reposen en lo que por medio de su sangre y de su cuerpo Él logró por nosotros. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Hoy día el diablo viene con sus flechas, la carne viene recordándome el pasado, y en ese momento yo digo: Señor, te doy gracias porque yo ahí nunca he estado y porque mi nueva criatura no produce eso. Eso lo dices tú y yo te creo. Amén. Y en ese momento la sensación que parece gobernarte, que parece ser dominante, pierde fuerza, porque nada tiene poder sobre la vida del Espíritu. Amén. Quiero orar por ustedes y vamos a dar pausa para la segunda parte. Señor, te doy gracias por esta iglesia tuya que acaba de recibir esta palabra, Señor. Una palabra poderosa, porque tu evangelio no pasa, porque sigue siendo el mismo, porque no has cambiado, porque eres bueno en excelencia. Porque tú quieres que descansemos en lo que tú hiciste y eso te da gloria a ti, Señor. Señor, te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias por tu perdón y te damos gracias por la transformación de la resurrección. Y que levante las manos todos el que de aquí en adelante decide creerle sin discutirle. Levanta tu mano y dile: Señor, a partir de ahora te creo sin discutirte. Señor, a partir de ahora reposo en lo que tú hiciste por mí. Ya no será en mi fuerza, sino en las tuyas. Ya no es la fuerza de mi voluntad, sino lo que lograste en tu fuerza y en tu voluntad. Señor, te doy gracias por tu verdad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.